hoy día vamos a conversar un tema muy importante sobre un proceso que nuestro país está viviendo. Y que tiene harto debate, ¿eh? Y tiene mucho debate. Ha dado para todo este tema, así que hoy día vamos a aclarar a grandes rasgos ciertos puntos de lo que es la Constitución de nuestro país. Así que mientras esperamos a nuestro invitado, vamos a saludar a las escuelas, ¿te parece? Excelente. Saludemos a las escuelas que son parte de la educación pública de nuestra comuna, Pablito. Tenemos en la zona urbana tenemos a 7 escuelas, así que no sé si tú me ayudas también o no, ¿las tienes por ahí? ¿No? Sí, está buscando mi... Ya, pero no te preocupes, mira, yo te voy diciendo y está el Liceo Bicentenario de Monte Águila. Y está el Liceo Más de Cabrera. Ahí están con sus directores ahí siempre apoyando la labor educativa, ¿no es cierto? En el Liceo Bicentenario está la nueva directora, Pablito, Verónica Crot, la señora Verónica Crot Lillo. Y en el Liceo Más, don Víctor Muñoz. Así es. Pero también tenemos otro liceo, que es el Liceo Salto del Laja. Un cariñoso saludo para todos nuestros amigos del Liceo Salto del Laja. Allí está de director don Carlos Rosa Salazar. En la Escuela Orlando Vera Villarroel de Monte Águila está su directora Carola Gutiérrez, así que un saludo para todos nuestros amigos, apoderados, estudiantes y profesionales que se desempeñan, asistentes de la educación, que se desempeñan en nuestros establecimientos educacionales. Escuela Enrique Señor Tuprieto, los tenemos aquí al ladito con su la STP. Sí. Hoy todas las escuelas tienen abreviación. Claro. ¿Ya? La STP, que es la Enrique Señor Tuprieto, la Orlando Vera, ¿cómo es? OBB. Alto Cabrero, EAC. EAC. Sí. Y ahí está en Alto Cabrero nuestra queridísima directora, la señora Brenda Muñoz. La Escuela Hogar de Charrúa está don Ricardo Ortiz Cayún. Ahí están nuestras escuelas urbanas, escuelas y liceos que componen nuestra comuna, ¿no es cierto? Y son muchos estudiantes, muchos apoderados que son parte de esta unidad educativa. Y ya llegó nuestro primer invitado de este día miércoles, Pablito, y lo vamos a recibir, así que le damos la bienvenida desde ya a nuestro primer invitado. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a don Levi Ramírez Vargas, está con nosotros. ¿Cómo está, pa? Nuestro director del Departamento de Educación. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, gracias por considerarnos también en este espacio que ha sido de mucha importancia en su momento cuando estuvimos con la pandemia. En un momento de descontrol a nivel país, fue este espacio que nos permitió comunicar oportunamente, así que muy contento que se siga desarrollando con los mismos rostros por acá. Pero aquí estamos. Muchas gracias, don Levi, por aceptar nuestra invitación, por estar aquí junto a nosotros acompañándonos. Están ya saludamos a nuestros establecimientos educacionales, a sus directores, a todos los que trabajan, se desempeñan en ellos, y ahora vamos a entrar en una conversación bien profunda. Polémica. Bien polémica también, sí. Vamos entonces directo al tema que hoy nos convoca, y es sobre este proceso de la nueva Constitución. Y comenzamos entonces con el primer punto, y usted ahí nos va a poner al tanto de todo, sobre el proceso constituyente. ¿A qué nos referimos con este proceso constituyente? Sí, bueno, primero creo que en nuestras comunidades, nuestras escuelas, liceos, nuestros padres y apoderados y sobre todo nuestros estudiantes, nosotros buscamos que puedan tener este y otros espacios para informarse de lo que viene. Creo que desde esa perspectiva este tipo de conversaciones nos van a llevar a ir comprendiendo qué es lo que está pasando, para que de alguna manera podamos estar con un conocimiento. Hay aspectos muy técnicos a veces, hay aspectos más políticos, pero hay aspectos que son más pragmáticos, hay aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces, de alguna forma, la invitación que hacemos desde la Dirección de Educación, desde nuestro municipio, es a estar informados. La municipalidad ha desarrollado varios espacios para que las personas puedan conocer en qué va toda esta etapa. Cuando hablamos de un proceso constituyente nos referimos exclusivamente a
a esa etapa y a ese gran acuerdo que los estados, las naciones tienen para poder escribir y redactar una nueva carta constitucional o una carta constitucional en caso que no la tengan. Son procesos que tienen una relevancia muy importante, una significancia para toda la ciudadanía, y de alguna forma estas etapas o estos momentos tienden a ser históricos porque redactan premisas, redactan aspectos basales para el convivir ciudadano, que pueden durar muchos años, que pueden durar 10, 20, 30 años. Algunas constituciones que hoy día existen en el mundo han estado permanentes de los orígenes de las naciones, por ejemplo lo que es la Carta Principal de Estados Unidos, desde el minuto de su fundación, que han tenido los mismos cuerpos normativos que dan sustento a aquellos principios que van normando la relación entre las personas. Desde una perspectiva más histórica podríamos señalar que ahí depende del conocimiento o de los parámetros que el historiador pueda escribir. Algunos hablan que es un proceso de transformación, otros hablan que es un proceso de adaptación. Son distintas cosas que entran dentro del juicio, pero creo que eso llega a ser irrelevante si es que no estamos entendiendo finalmente qué es lo que va a pasar en este 4 de septiembre. Y acá creo que nosotros en general, todas las personas que hemos estado al tanto de estos procesos, creo que todos tenemos algún interés, alguna idea, y es más, probablemente hasta alguna postura sobre esto. No obstante, lo que buscamos es que en estas instancias que hoy día tenemos en educación, poder entregar información precisa, sin interpretaciones, porque no nos corresponde a nosotros interpretarla, y que sean las personas, que sean nuestros estudiantes, nuestras comunidades, las que finalmente puedan ir haciéndose y construyendo una idea de lo que viene. Pero sí sería bueno hacer un llamado a la comunidad a que pierda el miedo al plebiscito. Por supuesto, se ha demonizado esta etapa como que para algunos es el acabo del mundo, para otros es como la reconstrucción, el renacer. Esto es simplemente tomar una carta que la escribió un grupo de personas elegidas para este fin y votar, decir si uno aprueba o rechaza. Y rechazar significa una cosa y aprobar significa otra cosa, pero no es más que eso tampoco. Creo que esa demonización que se ha dado a este proceso, mucha información dando vuelta. No, por supuesto, eso va deteriorando el proceso, y creo que no contribuye mucho a que nosotros como vecinos, como ciudadanos de este país podamos ir comprendiendo lo complejo que es, porque tampoco es algo simple. No obstante, es eso, simplemente es ir y participar democráticamente de un proceso que está ahí disponible para todas las personas. Lo importante es que nuestros vecinos, los papitos que nos están viendo, los apoderados, ¿no es cierto?, le podamos entregar una información clara, una información que, como les mencionábamos, anda mucha información dando vuelta, y la idea de nosotros es poder ayudarles un poquito a entender este proceso que es muy complejo. Y para ello, por ejemplo, vamos al siguiente punto, ¿qué es una constitución? ¿Qué significa una constitución en especial ahora lo que estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo, claro. Una constitución es la ley base del Estado, es el principal cuerpo normativo que tienen los países para poder determinar la forma en que se van a gobernar y se van a relacionar. En la Constitución nosotros no vamos a encontrar el detalle de la normativa. En la Constitución no vamos a encontrar aspectos puntuales de qué va a pasar frente al incumplimiento, por ejemplo, de los cuerpos normativos. Lo que hace esta gran carta define cuáles son los elementos sustantivos con los cuales nosotros nos vamos a relacionar. Define dos cosas que son fundamentales, y esto es muy importante que las personas también lo puedan comprender. Define los derechos que tenemos las personas dentro de un país. No está asociada a los deberes, y ahí viene la primera pregunta: no tiene deberes. Es que de inmediato el derecho impone el deber. Claro. Por defecto. Entonces no se dedica a definir cuáles son las obligaciones, sino el mismo derecho que vamos teniendo nos va llevando a la regulación de qué es lo que tenemos que hacer para lograr que ese derecho efectivamente sea así posible. Si la Carta Magna, esta Constitución de cualquier país, dice tenemos el derecho a vivir en tranquilidad,
si usted está afectando ese derecho a mi persona, no está cumpliendo. Y viceversa. Entonces, desde esa perspectiva es una de las principales regulaciones que tiene este tipo de texto. Y en segundo lugar también define la relación que vamos a tener nosotros los ciudadanos con el poder del gobierno mismo. Entonces, en ese sentido, define de qué forma vamos a gobernarnos como país y de qué manera o qué instituciones finalmente van a ser responsables de esto. Ya hoy día este borrador constitucional definió una forma en que nos vamos a gobernar, que después en capítulos más a futuro, no solamente yo, sino van a venir muchas personas expertas, van a ir explicando qué es lo que está diciendo el texto para que las personas vayamos entendiendo cuál es el significado de esto, para que cada uno construya ahí alguna postura. Pero fundamentalmente lo que estamos haciendo nosotros es votar por esa ley base fundamental que va a dar origen al resto de las leyes. Claro. Esos cuerpos normativos que están ahí van a definir qué leyes van a existir en Chile, qué leyes van a ser necesarias que deban existir, y de esa forma es un proceso que no acaba con solamente la aprobación de un nuevo texto constitucional, sino va a ser un proceso de permanente mejora. Y esto lo planteo desde una perspectiva que es muy importante que las personas también lo puedan entender. Yo estoy diciendo que es la carta base fundamental. No tiene las regulaciones que nosotros esperamos a diario que deberíamos existir dentro de un espacio para poder relacionarnos, porque parte de la base de que primero regula qué derechos finalmente como ciudadanos vamos a tener dentro de esta nación llamada Chile, y regula nuestra relación con la autoridad y con el gobierno en este caso. Inmediatamente debemos entender y comprender que lo que no está ahí escrito es algo que efectivamente se puede debatir y se puede instalar. Claro. Lo que está ahí regulado y que se establece como algo inviolable o incambiable solamente puede ser corregido bajo parámetros que está todavía en debate. Tengo entendido que tiene que ver con cuántos votos de los nuevos legisladores se va a existir para que eso pueda cambiar a futuro. Entonces es un proceso largo y que requiere el conocimiento y la información permanente. Claro. Bueno, entonces esta constitución es como la base, es la columna vertebral de todo lo que viene. De todo lo que viene más adelante. ¿Cierto? Para que ahí los papitos puedan... De eso desprende las distintas leyes, cuerpos legales a futuro, define cómo vamos a construir, por ejemplo, un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de pensiones. La nueva constitución no dice nada sobre el sistema de pensiones. No dice qué sistema de pensiones existe. Dice, estos son los parámetros para que exista un nuevo sistema de pensiones, o un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de educación. En general, no me estoy refiriendo a esos temas en general como que algo que está concreto en ese sentido, sino lo ejemplifico simplemente. Qué buen ejemplo, porque nos está imponiendo algo, está dando las bases de algo. Correcto. Qué importante el Y detalle. ahí viene el legislador futuro, Claro. que tiene que decir, bueno, esta es la cancha, y con esa cancha yo debo decir... ¿qué leyes voy a construir? Automáticamente probablemente podrá definir que hay leyes existentes que van a ir contra este nuevo texto constitucional que habría que corregir. Por ende, una vez que se implementa esta nueva constitución, que estamos hablando de un plazo de 2 años posterior a su aprobación, después viene todo un proceso de regularización. ¿Qué significa eso? No es que Chile queda sin nada, eso es muy importante. Si se aprueba este nuevo texto constitucional, viene un proceso de instalación y siguen vigentes todas las leyes que hoy día conocemos, todos los cuerpos legales que conocemos, y ese es un proceso que puede demorarse obviamente bastante tiempo. Sería un proceso de transición. Por supuesto, por supuesto. Don Levi, ¿existen tipos o clases de constituciones? Sí, hay distintos tipos de constitución, y esto ya es a nivel de aquellas personas que a lo mejor les gusta mucho lo que es el tema normativo, y han definido ciertas tipologías de constituciones que uno puede ir conociendo. Hay constituciones que son más concretas y otras más, podríamos decir, más intangibles. Por ejemplo, hay países en el mundo que ciertos cuerpos legales han durado tanto tiempo en ese país que terminan siendo un cuerpo normativo tan fuerte que se
asume que es constitucional. Aunque no lo dice así, y aunque puede que no esté en la Constitución, hay inclusive países donde aspectos propios de la cultura y las costumbres han definido qué cosas hoy día son y deben existir para dentro de un cuerpo legal. Y hay constituciones naturalmente que son mucho más concretas, que dicen ya, esto se escribe de esta forma, esto se va a hacer de esta manera. Son más extensas también, obviamente, dependiendo de cuántos artículos tienen. La Constitución de Estados Unidos regula cosas muy intangibles, muy profundas, y solo es eso. Después vienen todos los cuerpos legales que van dando origen finalmente a lo que las personas van entendiendo para poder convivir dentro de un país. Hay constituciones que tienen que ver o se pueden clasificar de acuerdo a su capacidad que tienen para reformar. Hay constituciones que vienen a corregir profundamente algunas cosas, hay constituciones que vienen a mantener algunas cosas, hay constituciones que vienen a modificar pequeños aspectos. También depende del poder que tengan las constituciones y de acuerdo también mucho para qué es el fin que se crea esa nueva constitución o ese proceso constituyente. Puede que nosotros, a lo mejor, si esta constitución termina siendo aprobada y en 20 años más querramos hacer una corrección, pero no todo el texto, solamente a un capítulo o a un apartado, votamos, nos reunimos o se otorga el poder para que solamente se corrija esa parte. Como lo que se ha hecho con la correcto, como ha ocurrido actualmente. Claro. Bueno, hemos visto que lo importante que es una constitución para un país, ¿no es cierto? Para lo que sirve. ¿Qué se votará este 4 de septiembre, don Levi? Bueno, ahí está. No olviden, 4 de septiembre. 4 de septiembre, voto obligatorio. Voto obligatorio. Voto obligatorio. Todos aquellos que tienen 18 años tienen que votar. Y no estoy muy seguro si entre 16 y 17 es voluntario. Eso se los puedo ratificar. Pero sí está claro que con 18 años tenemos la obligación de ir a votar. Y ya se liberó un padrón en el cual permite que más de 15 millones de chilenos estén habilitados para que este 4 de septiembre se pueda emitir el sufragio. ¿Qué se vota este 4 de septiembre? Primero, dejar súper claro que se votan dos opciones solamente: apruebo o rechazo. Se habla de una tercera vía, una tercera opción, pero eso no está pactado cuando en octubre del año 2019 se fija esta posibilidad, este proceso constituyente. Se pacta que una vez que esta asamblea o cuerpo de personas elegidas para escribir o redactar la nueva constitución, nosotros en un plebiscito, en una consulta ciudadana, podamos decir si aprobamos o rechazamos el texto constitucional. Por eso, desde esa perspectiva, es muy importante que podamos entender que cuando yo revise el texto y diga lo voy a analizar, lo voy a estudiar, puede que existan cosas que no me gusten, puede que existan cosas que me gusten. Claro. Entonces yo tengo que finalmente hacerme una idea general del texto y decir, oye, hay más cosas que me satisfacen. Entonces yo decido esta. Oye, hay más cosas que no me satisfacen, entonces decido emitir otro sufragio. Pero el 4, la papeleta que nosotros vamos a tener, solo va a tener estas dos opciones: aprobar o rechazar este texto constitucional. ¿Qué significa aprobar? Significa que estaríamos dando el visto bueno a este borrador constitucional, que entraría en vigencia dentro de un periodo de 2 años. Por eso es que hoy día hay una comisión que está redactando normas transitorias para que se vaya instalando este nuevo texto constitucional. Una de las normas transitorias que se aprobó es que el actual presidente de la República no puede ser reelecto, porque el nuevo texto constitucional define la posibilidad de la reelección, pero eso en régimen para el gobierno o el gobernante que esté bajo este nuevo texto constitucional. Define el votar apruebo, votar esa opción, otorga esa posibilidad. Si las personas deciden en su mayoría votar por rechazar este nuevo texto, queda vigente el actual texto constitucional, queda vigente la actual forma en que hacemos las cosas y no hay un ¿No cambio. se abre un nuevo proceso? ¿Perdón? ¿No se abre un nuevo proceso de redacción? No hay acuerdo, no hay acuerdo en este momento, por ende la posibilidad de que haya un nuevo proceso es algo que se tiene que llegar a acordar nuevamente. Por ende, en ese proceso o en esa
instancia, cuando ocurra, claramente aquellos que hoy día están llevando cargos políticos, en este caso sobre todo aquellos que están en los parlamentos, en la Cámara, en el Senado y la Diputados, podrán analizar esta posibilidad. Pero hoy día concretamente, por acuerdo constitucional del 2019, solamente están estas dos opciones que se van a votar. Finalmente, plantear que estos procesos son de largo aliento. Cualquiera opción, cualquiera situación no es algo que vaya a cambiar el país de un día para otro, no se va a corregir Chile, no va a cambiar muchas cosas, porque es un proceso de transición. Los países se demoran mucho tiempo en lograr y avanzar en algunas ideas que se vayan construyendo como nación. En muchos años más vamos a lograr ver los frutos. Claro, yo creo que con respecto a lo mismo, y en internet está lleno de falsa información, hacer un llamado a ver la información, a leer desde el lugar que corresponde, ¿no es cierto? No, por supuesto, creo que eso amenaza, y eso es parte de algo que no contribuye mucho al proceso. Ya estos cambios que hoy día se están discutiendo, hoy día nosotros como país tenemos más de 200 años. Lo que tenemos hoy día no es algo que se haya construido de un día para otro. Claro. Y lo que viene también. Entonces hoy es algo que se hace de a poco, que tenemos que llegar a acuerdos, y mientras esos acuerdos no estén, claramente avanzar es muy difícil. Justo ahí le iba a preguntar cuáles son las principales amenazas que puede tener este proceso constituyente. Bueno, yo en ese sentido, cuando se enmarca esta pregunta, no quiero que las personas que nos están escuchando, que nuestros estudiantes, nuestros apoderados en general y nuestras comunidades puedan suponer que la amenaza puede ser aprobar o rechazar. No es eso. ¿A qué nos referimos con eso? Que hay una serie de cosas que están ocurriendo hoy día que no dejan que los ciudadanos puedan en libertad y en un razonamiento más personal puedan analizar la propuesta constitucional. Una de ellas tiene que ver con la desinformación. Claro. Y no hablo todavía de la noticia falsa, que eso es otro tema, sino es que tenemos que motivar a nuestros vecinos, a nuestros apoderados, estudiantes, a que puedan acercarse al texto constitucional, al borrador constitucional, puedan leerlo, revisarlo, emitir juicios, preguntar cuando hay cosas que estén ahí que a lo mejor no podamos entender, y construirse una idea de qué es lo que se está proponiendo desde ahí. Y lo segundo que hoy día veo y creo que puede amenazar muchísimo este proceso, e insisto, no tiene que ver con el que sea aprobado o rechazado, sino en el proceso mismo, y que tiene que ver con la gran cantidad de noticias falsas que circulan frente al mismo texto. Hoy día hay algo que está dominando nuestra capacidad de conversar, que es los memes hoy día, la meme política que se habla, que todo se reduce a una imagen, nos lleva a suponer a nosotros y nos deja fuera de esta posibilidad de interpretar por sí mismo qué es lo que está diciendo ahí. No permitamos que otros interpreten por nosotros, no permitamos que otras personas nos puedan decir si el texto es bueno o malo. Idealmente, yo como ciudadano ojalá pueda ir, descargar el texto, está disponible, lo pueda leer. Quedan un poco menos de 90 días todavía para que se vote este texto constitucional, y las personas en esa capacidad, en esa, podríamos decir, con esa preocupación que debemos tener por lo que viene, hacernos cargo y obviamente votar informados. Creo que con esas dos cosas hoy día, esas dos amenazas hoy día están llevando a que el proceso puede ser, y esto es súper importante, porque podríamos estar aprobando o rechazando un texto simplemente por desconocimiento. Claro. Y eso sería grave. Bueno, ahí estamos viendo la página oficial. Correcto. Qué importante revisar los sitios oficiales para informarse. Sí, ahí en esa misma página que tú estás mostrando se puede descargar el texto. Chileconvención.cl. Claro. Hay una app que usted puede instalar en su teléfono, donde puede revisar los capítulos y puede informarse directamente de qué es lo que está ocurriendo. Hoy día hay una comisión que está
está encargada de armonizar este texto para darle algún sentido, ajustar algunas cosas. En este momento, porque ahí hay otro meme que se instala, no se pueden agregar ni sacar ningún artículo. Solo se pueden ajustar en el mismo texto para que vayan en los capítulos que corresponden. Y en el ahora si uno lo revisa lo ve un poco desordenado. Claro, porque pero... se aprobó en el mismo sentido Exacto. en que fueron las comisiones presentándose, pero pueden que hayan textos que están ahí que efectivamente podrían estar en otro apartado. Claro, estamos revisando la página y ahí mismo se puede descargar el borrador constitucional. Claro. Entonces, estamos hablando de ahí un cambio importante, porque nosotros tenemos hoy día un texto constitucional que tiene una cantidad muy distinta de artículos al actual texto que se está debatiendo frente a la posibilidad de aprobar o rechazar el 4 de septiembre. Es súper importante entonces, ese es el llamado, a informarse y a informarse de buena fuente, Claro. ¿no es cierto? A Los leer, sitios oficiales. revisar esta Constitución para poder dar un voto con conocimiento. Pero que es el llamado nosotros, y aquí aprovechar este espacio que estamos difundiendo, vamos a generar instancias en nuestros establecimientos, y aquí es súper importante que se entienda que es nuestra obligación. Claro. Las escuelas y liceos tienen dos ejes fundamentales, que es la ciudadanía y la participación. Tienen que generar instancias para que nuestros estudiantes, los estudiantes puedan conocer y hacerse una idea de lo que viene frente a este texto constitucional, conocer en detalle lo que está ahí formulado, preguntar qué significan palabras que hoy día a lo mejor no las tenemos instaladas, como plurinacionalismo, plurinacional, que aparece ahí y se construyen relatos positivos o negativos frente a eso. ¿Qué significa que aparezca el concepto de derecho social, por ejemplo? ¿En qué me afecta a mí como persona? ¿Qué significa hoy día que hayan en Chile bienes que se pueden transar y bienes que no se pueden transar? Porque hay cosas que son muy distintas al actual texto. Dejar también como hecho puntual que aquellas cosas que la Constitución no está regulando, este nuevo texto constitucional, no significan que no puedan estar en el futuro normados. Porque la Constitución define aquellas cosas que son obligatorias y que no pueden transarse así como así, sino bajo un proceso que debe ser algo más complejo de acuerdo. Y ahí está el debate si esos acuerdos se hacen con 2/3, con 4/7 Claro. de votos. Nosotros estamos muy acostumbrados en un grupo curso a hablar de una mayoría simple como 50+1, pero hay decisiones que son mucho más importantes que Claro. requieren, ojalá, una mayoría un poco más grande. Cuando hablamos de 2/3, significa que de 30 niños que votan, tienen que al menos haber 20 de acuerdo para que ese cambio, que es muy importante, se pueda hacer. Cuando hablamos de una mayoría simple, basta con que 15 más un estudiante puedan votar y hacer un cambio para que esa decisión que quieran tomar se pueda efectuar. Así que vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir avanzando. Nuestras escuelas no van a hablar, no pueden referirse a aprobar o rechazar, eso le queda a cada estudiante, a cada apoderado. Simplemente lo que vamos a hacer es generar espacios para que se puedan informar las personas. Y qué importante, el proceso que están viviendo porque nuestros el proceso de estudiantes. elección, Sí, por supuesto, esto les va a quedar a ellos. Ellos van a ser parte de la historia, los exactamente. cuartos medios van a egresar justo en esta instancia, así que creo que es histórico para todos nosotros en general y sobre todo para estas generaciones que están apareciendo. Don Levi, le agradecemos el que se haya dado este tiempo de venir a conversar. Esperamos tenerlo próximamente, ¿no es cierto?, siguiendo esta conversación tan interesante como es este proceso que estamos viviendo como país. No sé si quiere... Sí, por supuesto, agradecer primero la invitación, agradecer, felicitarles por este espacio, siempre es muy bueno estar conectados, invitar a nuestras escuelas, liceos, nuestros centros de padres, estudiantes que puedan informarse de este proceso constituyente, que puedan conocer lo que dicen los borradores, no dejarse llevar por esas noticias falsas. El 59% de la información que circula en internet sobre este proceso es falso. Entonces no es consumir, aunque venga el logo de CNN de 24 horas, el dato. que es muy importante ese dato. Y 6
de cada 10 personas han compartido una noticia que es falsa sobre la Constitución. Y Los después se famosos dan fake cuenta news. que es Que era falso. falso. Entonces, Sí. es muy importante que podamos Ir a tener una fuente fidedigna. Sí, fuente fidedigna. Y esto es muy simple. Me llega el WhatsApp. Uy, esto, ¿cómo es posible que esto exista? Claro. Y yo voy al Google, coloco la misma noticia y automáticamente van a aparecer fuentes que pueden ratificar eso o efectivamente me van a decir, no van a decir nada al respecto. Si no lo dicen, Sí. pongamos cuidado. Muchas gracias por la invitación y Muchas nos vemos gracias, en don una Levi. próxima oportunidad. Que tenga una excelente jornada. Nos vamos, Pablito. Nos vamos a una tanda pausa comercial musical. y regresamos.